cuyo concepto literal indica que es el conjunto de ciencias en las cuales se encuentran integrados los medios para la captura, para el tratamiento, para la interpretación, para la difusión, para el almacenamiento de la información geográfica, espacial o geoespacial, ¿no? Eso involucra lo que es geomática. Dentro de la geomática se desarrolla la geodesia y también la topografía, que vamos a comentar. Y el concepto de la geodesia indica que es una ciencia fundamentada en la física y en las matemáticas, cuyo objetivo es el estudio de la forma y dimensiones de la Tierra, relacionándolo con su campo gravitatorio y su variación en el tiempo. Se indica que tiene varias aplicaciones, como por ejemplo en la topografía misma, en la cartografía, en la fotogrametría, o también con fines de navegación. Cuando nosotros ya hacemos trabajos propios de esta rama de la geodesia, es decir, nos valemos de los instrumentos satelitales, fundamentalmente los GPS, y le hacemos un levantamiento catastral, ya estamos haciendo una georreferenciación. ¿Y qué es la georreferenciación? Se indica que es el posicionamiento o ubicación espacial sobre el que se define la localización de un objeto. Este objeto puede estar representado por un punto, puede tratarse de un vector, puede tratarse de un área, de un volumen. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que obedece a un sistema de coordenadas, a un datum determinado y a la zona o uso UTM donde se ubica el objeto. También se indica que corresponde como una rama de la geomática a la topografía, ¿no? Y la topografía se dice que es la ciencia que estudia un conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles. Tanto pueden ser naturales como artificiales. La topografía realiza mediciones de distancias en ángulos horizontales y ángulos verticales. Esta representación se realiza sobre superficies planas, limitándose a una porción de terreno. Eso es lo que dice la literatura. Entonces, por aquí de repente ya podemos un poco diferenciar de lo que es hacer geodesia o lo que es hacer topografía. Se dice que la geodesia tiene en cuenta la curvatura de la Tierra. Se dice que la topografía mide distancias horizontales y verticales. Además se indica que en topografía podemos hacer trabajos en zonas relativamente pequeñas, por llamarle de alguna manera. Y con los equipos satelitales o haciendo geodesia podemos cubrir muchas extensiones más amplias de área, ¿no? Por ahí un poco la diferencia. Entonces, para que ustedes tengan algo de conocimiento, como institución del Estado nosotros ejecutamos trabajos de levantamientos catastrales de predios del Estado, obviamente, utilizando diferentes equipos con los que hasta el momento cuenta la institución. Esos equipos son los equipos GNS o GPS. También disponemos de estación total. Últimamente se ha adquirido equipos drones, o sea, para tomar fotografías aéreas. Sin embargo, nosotros debemos enmarcarnos para hacer un trabajo dentro de un lineamiento establecido dentro de la institución. Y ese lineamiento está autorizado mediante una directiva, la directiva 006 del año 2016, y se denomina Lineamiento para el Levantamiento Catastral de Bienes Inmuebles. Entonces, vamos a desarrollar un poco este lineamiento con la intención de que nosotros debemos tener en cuenta
que todo trabajo debe estar planificado y tiene una secuencia de actividades. Es decir, de repente el objetivo final es hacer el levantamiento de un predio, utilizando un determinado equipo y una metodología. Pero para llegar a ese instante hay una etapa previa que vamos a ir comentándole paso a paso, ¿no? Una de las etapas previas es el planeamiento de los trabajos que debemos tener en cuenta para ejecutarlos en campo. En ese planeamiento del trabajo, nosotros tenemos que ver varios aspectos. Tendremos que ver nuestro ámbito geográfico que vamos a participar o desarrollar una actividad de levantamiento catastral. Este ámbito geográfico puede tratarse pues, de una zona en sierra, de un área en costa o de un predio en selva, ¿no? Indudablemente que también hay que tener en cuenta mucho el tipo de inmueble. Eso está relacionado a que se trata de un inmueble ubicado en el área urbana o es ubicada en un área rural. También se dice que nosotros debemos tener en cuenta, para hacer un trabajo en campo, acceder a las diferentes bases gráficas o alfanuméricas con las que contemos dentro de un determinado ámbito laboral. Si trabajamos en una institución del Estado, siempre hay la colaboración interinstitucional y tenemos acceso a las bases gráficas de otras instituciones del Estado. Llámese el Ministerio de Cultura, llámese el Ministerio de Transportes, llámese de COFOPRI, etcétera, etcétera. Entonces, con estas bases gráficas y teniendo nuestro ámbito geográfico determinado, vamos a elaborar un mapa temático. En ese mapa temático habrá ciertas condiciones que hemos encontrado producto del análisis. Es decir, si nuestra área a intervenir, nuestro predio a levantar, o de repente es un área relativamente grande, puede que tengamos dentro de ese ámbito algunos, no sé, puede ser restos arqueológicos, quizás, si hemos revisado la base gráfica del Ministerio de Cultura, a lo mejor tenemos un resto arqueológico dentro de la zona a intervenir. Si revisamos la base gráfica del Ministerio de Transporte, quizás tengamos una vía en proyecto de ejecución dentro de esa área, ¿no? Si vamos a revisar la base de COFOPRI, quizás tengamos ya áreas saneadas de predios de COFOPRI, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, haciendo un estudio previo en gabinete, sobre lo que implica todas las bases temáticas a las que podamos acceder. También es importante que estimemos un tiempo de ejecución de nuestro trabajo. Para estimar el tiempo de ejecución estará en función a determinadas situaciones. Si el predio es cerca o distante de nuestro centro de labores, y con lo que decía al principio, si nuestra zona de interés está en un área rural, está en sierra o está en costa, esto influye para tener un tiempo estimado de ejecución del trabajo, ¿no? También hay que tener en cuenta que es muy importante hacer una evaluación de los recursos humanos, es decir, de los profesionales o técnicos con los que contamos para la ejecución del trabajo. Dependiendo si el área es relativamente grande, formaremos brigadas, más de una quizás, o si es un solo predio, pues una brigada cubrirá todo el trabajo en un determinado periodo de tiempo. Adicionalmente a ello, hay que evaluar con qué equipos contamos, ¿no? Si hablamos de hacer el levantamiento con equipos GNSS o GPS, como los que comúnmente se los conoce, tenemos que tener en cuenta
si nosotros contamos con equipos adecuados. Adelantando un poquito, para hacer un levantamiento de linderos de predios rurales, se recomienda utilizar los equipos GNSS de precisión submétrica. No se recomienda usar, por ejemplo, los equipos GPS navegadores, ¿no? Adicionalmente a eso, hay que tener en cuenta qué materiales es necesario llevar a la zona. Aquí fundamentalmente quizás este ítem o esta condición está referida fundamentalmente que si nuestra área a trabajar es relativamente amplia, quizás necesitemos establecer un punto de control en la zona. Cuando digo establecer un punto de control, significa que vamos a tener una marca física con coordenadas conocidas, calculadas con un equipo geodésico, GNSS, es decir, con un equipo satelital. Vamos a establecer un punto de control en la zona de trabajo. Y para establecer el punto de control necesitamos varios materiales. Y eso también lo vamos a ir viendo a medida que vayamos conversando el tema. Y todo ello involucra de tener en cuenta una logística necesaria para ejecutar un determinado trabajo, ¿no? También se dice que todo trabajo es planificado y obedece a una programación de ejecución, ¿no? En cualquiera de las etapas tenemos que tener nosotros un programa de ejecución en tiempos. Es decir, hago pues mi cronograma de planeamiento respecto a hasta cuándo hago mi mapa temático, hasta cuándo hago la gestión de los recursos y cuándo ya debo salir a campo, ¿no? Ahora, cuando ya estamos en el trabajo en campo, vamos a recolectar toda la información que nosotros requiramos. Producto de ello vamos a obtener una cartografía, es decir, vamos a elaborar algún plano. Luego de eso deberíamos sistematizar nuestra información, no sé, digitalizar la información y lograr archivar en una unidad designada para tal fin, ¿no? Pero en todas estas etapas se recomienda que no debe faltar un control de calidad. Es decir, debe haber un control de calidad de la información en campo, debe haber un control de calidad de la obtención del plano, si es que se elabora un plano producto del trabajo realizado en campo, etcétera, etcétera. Comentando el aspecto del ámbito geográfico, nosotros hay que tener en cuenta si es accesible llegar al predio con unidad móvil o caminando. Dependiendo de los casos, a veces son así inaccesibles. Lo que hay que tener en cuenta si vamos a utilizar un GPS es qué tipo de trabajo vamos a hacer. Si hacemos un trabajo complementario, quizás la razón sea porque en su momento el levantamiento ya estuvo hecho con otra metodología, quizás con una fotografía aérea. Y para hacer el complemento, porque no se cubrió el levantamiento de los predios con la fotografía por alguna situación, llámese cobertura de nubes, etcétera, vamos a complementar con otro método, que sería con el equipo GPS submétrico. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta las redes eléctricas que pueden estar cruzando el predio o cruzando el área geográfica levantada. Hay que tener en cuenta si son zonas adyacentes a una zona urbana, predios adyacentes a una zona urbana, quizás tengamos la presencia de algunos muros perimétricos, por ejemplo, ¿no? Indudablemente, si verificamos que es una zona de sierra, vamos a tener un relieve accidentado posiblemente. Si es un valle costero o un valle interandino, el relieve va a ser más suave, más plano. Y lo que decíamos también hace minutos, ¿no?
Eso va a repercutir en estimar un tiempo de ejecución y también hay que tener en cuenta lo que también ya comentamos, que es muy importante definir si es un predio urbano o rural. Adelantando un poco al tema de conversación, siempre se recomienda levantar un predio rural con estación total, es decir, hacer un método de levantamiento topográfico plano. Se usa ese equipo topográfico porque de alguna manera vamos a cometer menos errores en la medición, ya que si usamos un equipo satelital, posiblemente nuestra precisión sea métrica, de acuerdo a la calidad del equipo, y un predio urbano es de un área relativamente pequeña. Cualquier error que nosotros podamos involuntariamente, por el equipo utilizado, cometer en el levantamiento va a ser notorio, ¿no? Se va a notar. Acá también lo que ya estábamos diciendo en la lámina que nos antecedió. Decíamos que debemos revisar las bases temáticas consistentes en planos, en fotos, ortofotos o imágenes satelitales, ¿no? Es también revisar, como ya se indicó, toda la información alfanumérica existente. Y acá también es importante indicar que actualmente con el servicio web ya existen pues, accesos a tener a ciertas bases gráficas de algunas instituciones públicas y quizás algunas privadas, ¿no? O sea, todas esas bases son muy importantes para hacer un estudio previo de nuestra área a intervenir. Lo que también indiqué acá es elaborar un mapita temático donde hace detalle las características que involucran al área a intervenir, ¿no? Quizás tengamos área de comunidad campesina, si es que estamos en sierra o costa. Si estamos en selva, quizás colindemos o forme parte de un área de comunidad nativa, quizás, ¿no? O cualquier otro incidente que se presente en nuestro diagnóstico, ¿no? Pero adicional a eso es muy importante tener en cuenta que quienes participamos en un levantamiento catastral de los predios debemos tener conocimientos fundamentales, ¿no?, de lo que tengamos que realizar en campo. Para eso el lineamiento que maneja la SBN tiene en consideración que el personal debe recibir capacitación, ¿no? Esa capacitación, por ejemplo, se dice que debe estar relacionada a conceptos generales de lo que es hacer un catastro, de conocer de manera general, ¿no?, los métodos de levantamiento catastral, es decir, saber diferenciar un método directo, un método indirecto, y con qué instrumentos se realiza cada uno de ellos, ¿no? Se debe uno conocer lo que es el saneamiento físico, lo que es el saneamiento legal, agenciarse y practicar sobre el llenado de los formatos que existen, ¿no? Llámese fichas o cualquier otro formato que sea necesario llevar a campo para hacer nuestro trabajo. Tener conocimiento fundamental de áreas, desarrollar o haber desarrollado por lo menos quizás a manera, aunque sea de práctica, ¿no?, un levantamiento catastral de campo. Y si lo hemos hecho ya de manera como trabajo, mejor todavía, porque eso nos permitirá a nosotros tener mayor diligencia en el momento que hacemos nuestro trabajo en campo. Aquí también es importante que la persona, ya sea profesional o técnico, debe tener conocimiento de lo que son áreas restringidas, de lo que son los caminos de vigilancia, las infraestructuras de riego que existen, tener en cuenta los cables de alta, mediana y baja tensión, las fajas marginales, las servidumbres, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hacemos un trabajo en campo, siempre dentro de nuestra planificación debe estar el hecho de hacer una notificación previa a la visita al campo. Se recomienda hacer una notificación a los colindantes, donde se les indicará pues la fecha y hora que nosotros vamos a visitar la zona, ¿no?
donde se le solicitará su presencia, indicando que porte pues, la documentación que acredite su derecho sobre el inmueble que puede ser colindante a nuestra área de intervención, ¿no? Un poco relacionándonos ya, acercándonos al tema que nos involucra, que es hacer un levantamiento de predios, utilizando instrumentos topográficos o geodésicos. Hay que tener en cuenta que existen dos métodos de levantamiento catastral, que me imagino que ya les han comentado o lo conocen algunos. Entre ellos está el método directo y el otro sería el método indirecto, obviamente, ¿no? Dentro del método directo tenemos dos instrumentos fundamentales con los que, como institución del Estado, nosotros hacemos el levantamiento catastral. Uno de ellos es utilizando los equipos GNSS o GPS, como les decía antes. Y el otro es utilizando una estación total, ¿no? Obviamente se dice que son métodos directos porque las mediciones se hacen en el terreno mismo, ¿no? Vamos con nuestro instrumento, nos estacionamos o nos ubicamos correctamente y hacemos la medición en campo mismo del inmueble. Por ahí un poco para entender que es un método directo, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta los dos instrumentos a utilizar, se van a formar las brigadas de campo. Y por ahí también es importante tener en cuenta cuántas personas van a participar en nuestro levantamiento, como ya indicaba en la parte anterior de lo que es la planificación. Por ejemplo, se dice que para hacer un levantamiento con GNSS, con dos personas es más que suficiente, creo, ¿no? Uno será el técnico catastral y la otra persona puede ser su asistente técnico. Pero aún así, hay circunstancias que se puede levantar una sola persona, un predio con un equipo GNSS. Sin embargo, si hacemos levantamiento con estación total, ya el uso de profesionales o técnicos varía, porque vamos a requerir mínimo 3 personas, de los cuales uno será el técnico catastral o el técnico que opera el equipo en sí, y 2 serán los asistentes o las personas que se van a ubicar en los vértices del predio portando un prisma. Pero normalmente se recomienda que dichos asistentes sean 3. Entonces por ahí a la brigada consistirá de 3 a 4 personas como mínimo, ¿no? Para el levantamiento con estación total, a diferencia que con equipos GNSS o GPS, con 1 o 2 personas se puede trabajar tranquilamente. Ahora, cuando nosotros nos abocamos a hacer un trabajo con GNSS o equipos satelitales, estos instrumentos se van a conectar a los diferentes sistemas GPS que existen en el mundo, ¿no? Hay varios sistemas GPS, como el que se dice acá, el famoso Navstar o GPS, que es el estadounidense, el sistema GLONASS, que es el sistema ruso. También se habla del sistema Beidou, del Galileo y otros, el sistema chino, el sistema japonés, etc. Sin embargo, nosotros cuando ya operemos un equipo aquí en Perú, lo que vamos a ver es recepción de señal satelital del sistema GLONASS y del sistema GPS. Ya posteriormente estarán disponibles los otros sistemas aquí en nuestra zona que vivimos, ¿no? Ahora, estos equipos están, no están exentos de ciertas fuentes de error, ¿no? Es decir, sí hay fuentes que afectan y generan algún error en la recepción de la señal. Dentro de ellos se dice que hay errores de disponibilidad selectiva, que dicho sea de paso ya creo que se han eliminado, ¿no? O sea, el sistema GPS estadounidense eliminó, dice, el 2 de mayo del año 2000, esperemos que eso sea cierto, ya esa señal inducida que había a los equipos.
Es decir, había un error inducido para evitar la precisión que debe tener el equipo. Entonces, otro error también es la disposición de los satélites en el momento de la toma de información. Es decir, nosotros en una pantalla que tiene nuestro equipo, gráficamente vamos a ver cómo están distribuidos nuestros satélites en tal o cual momento que hagamos nuestro trabajo. Y mientras lo veamos gráficamente mejor distribuidos, vamos a tener una señal más adecuada. Eso se llama geometría de los satélites, ¿no? Indudablemente que la señal pasa a la ionosfera, a la troposfera, etcétera, y eso también genera de alguna manera algún error, ¿no? Indudablemente que si nosotros ejecutamos trabajos cerca a edificios o cerca a un área urbana colindante a un área urbana, podría ser, vamos a tener interferencia de hecho de estos inmuebles, ¿no? Igual si vamos a levantar vértice de predios con árboles, esa señal va a estar influenciada negativamente por la vegetación. También hay que tener en cuenta y evitar en lo posible acercarse a líneas eléctricas, ya sea de alta o mediana. También se indica que la fuente de microondas, así las señales transmisoras de radio y televisión, influyen de una manera. Y las reflexiones de las superficies, o sea, superficies reflectantes, ¿no? Se debe evitar en lo posible, ¿no? Sin embargo, hay errores que escapan tampoco al operador, como son los errores que pueden tener los relojes de los satélites, o el reloj mismo de los receptores GPS, ¿no? O algún error orbital, etc. Sin embargo, lo que debemos evitar son los errores humanos. Y esos errores humanos fundamentalmente entre ellos se puede señalar cuando nosotros operamos un equipo. Imagino que quizás a manera de práctica ya algunos lo han hecho, la mayoría, no lo sé, pero hay equipos que ahora vienen ya, ¿cómo se dice? Todo está, es decir, tiene su colector, que es una pantalla, que en la cual lo vamos a ver, tiene su receptor, que también ya lo tiene el equipo internamente, y tiene su antena. Entonces, estos equipos tienen receptor, antena y conector insertados en sí mismo. Es decir, aparentemente todo está dentro del equipo. No es que aparentemente está así o está, ¿no? Sin embargo, operarlo con antena interna, como la que trae el equipo, no es muy adecuado para hacer un trabajo de levantamiento. Por eso se recomienda que debemos agenciarnos al momento de adquirir el instrumento, el GPS sumétrico, pedir que nos traiga una antena externa, ¿no? Adicionalmente, como accesorio se tendrá que comprar un bastón mínimo de 2 metros. Y en la parte superior del bastón, se insertará la antena, ¿no? Entonces, un error humano sería trabajarlo sin antena externa, por ejemplo, que de repente por la premura o por la comodidad pues, se lo hace, ¿no? Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es usar antena externa en cualquier caso de hacer un levantamiento con equipos GNSS y Sumer. Otro error sería levantar áreas colindantes a muros perimétricos quizás mayores a 2 o 3 metros de altura, ¿no? Muy bien, nosotros podemos tener una antena externa colocada en la parte superior del bastón, pero el bastón si tiene 2 metros más nuestra altura, que puede ser 1 metro, metro y medio más, llegaremos a 3 metros y medio, ¿no? Exagerando, ya será 4 metros para superar ese muro. Pero si ese muro es mayor a los 3 metros y medio, vamos a tener dificultades. El equipo puede recepcionar información de posición, pero lo más probable es que esa posición no sea la más adecuada. Eso se van a dar cuenta cuando procesan la información en gabinete o cuando quieran volver a hacer una medición
del mismo predio o colindante al predio. Por ahí vamos a encontrar ya ciertas discrepancias, ¿no? También otro error humano sería trabajar bajo árboles con los equipos GNSS o GPS. En esos casos hay que evitarlo y de repente utilizar alguna metodología para evitar estar cerca al árbol, mucho menos debajo del árbol. Ahora, es importante que les mencione, para los que todavía de repente no se familiarizan mucho con estos equipos, que hay tres tipos bien marcados por su precisión. O sea, una clasificación bien marcada por la precisión lo divide en equipos navegadores, lo divide en equipos submétricos y en equipos geodésicos. Todos son equipos GNSS o GPS. La diferencia es que el navegador es un equipo autónomo, es decir, su información no permite hacer un ajuste, hacer un procesamiento. Asumimos que lo que nos indica es la información real, la información correcta. Sin embargo, estos equipos deben tener pues, errores mayores a 3 metros, de 3 a 4, 5 metros, ¿no? Es relativo el error, dependiendo del momento de toma de datos, dependiendo de la ubicación donde está la toma de la información, etc. Ahora, el equipo submétrico, el mismo nombre lo está indicando, su error no debe pasar del metro. Sin embargo, pues promedio debe estar de 30 a 40 centímetros, luego de hacer un procesamiento en gabinete. También se debe indicar que ahora hay equipos decimétricos, es decir, solamente llega a un error máximo de 10 centímetros, ya dependiendo del tipo y de la calidad del equipo que uno disponga o haya adquirido, ¿no? Sin embargo, vemos el equipo geodésico. Este es un equipo bastante preciso, diríamos el más preciso de todos los anteriores, porque su error máximo será 1 centímetro. Es decir, 10 milímetros como máximo de error nos dará este equipo. Ahora, ¿cuándo se usa y en qué se usa cada uno de ellos? Nosotros, cuando vamos a ir a una determinada zona y quizás no conocemos, fácilmente podemos agenciarnos de una coordenada de repente del Google Earth, capturo una coordenada de mi zona de interés, ingreso a mi navegador, si es que no conozco, y con el navegador más o menos me oriento y voy a llegar a la zona sin problema. Entonces este equipo navegador simplemente nos serviría para nosotros llegar al lugar, pero no nos sirve para hacer un levantamiento catastral de precisión. A diferencia de los otros dos equipos, me refiero al submétrico y al geodésico, estos equipos, su información que se almacena en ellos recibe un tratamiento en gabinete. Es decir, se hace un procesamiento de la información. Y se hace un procesamiento de la información obteniendo datos de una estación de rastreo permanente o de una estación de referencia. Decimos estación de referencia porque esa estación tiene una posición calculada. Y lo que nosotros nos vamos a enlazar es a esa posición. Obviamente esa estación debe ser la más cercana a nuestra área de trabajo, ¿no? Por eso es que aquí la precisión submétrica o la precisión geodésica se obtiene luego de hacer el debido procesamiento de la información, como lo vamos a ver a continuación. También se decía que existe el otro método indirecto, ¿no? En el método indirecto está involucrado ya lo que es la fotogrametría, por ejemplo. ¿Y quiénes hacen fotogrametría? Los que procesan imágenes, ya sea fotografías aéreas generadas por vuelo tripulado o por dron, que está ahora un poco, se puede decir de moda esto. Entonces ellos hacen fotogrametría. Sin embargo, también hacen fotogrametría quienes usan las imágenes satelitales, ¿no? Ahora, ¿y por qué un poco menciono esto de lo que son fotografías e imágenes?
Como ya creo que el ingeniero Renato, quien me antecedió, habló algo de la precisión de las imágenes satelitales, que tienen algo de 70 centímetros, etcétera, ¿no? Entonces eso indica que las imágenes satelitales y las fotografías aéreas, si bien tienen una posición, pero no es una posición con precisión para hacer una cartografía de precisión, disculpen la redundancia. Si hablamos de un error de 70 centímetros de las imágenes satelitales, es necesario ajustarla a su precisión. Y para ajustar la precisión, es necesario usar equipos geodésicos, es decir, equipos satelitales de precisión geodésica. De igual manera, se puede utilizar para ajustar la precisión de la posición de lo que son las fotografías aéreas, ya sea por vuelo tripulado o ya sea por dron. Un poco para que se, se comprenda, cuando uno hace un trabajo con equipos GPS, si me toca levantar un predio rural o un predio eriazo, lo que voy a hacer es hacer una medición relativa. ¿Y por qué es relativa mi medición? Porque yo voy a tener mi equipo trabajando, haciendo mi trabajo propio por el que estoy saliendo al campo, pero tengo que estar enlazado a una estación base. Y esa estación base debe ser una estación autorizada. ¿Y quién es el ente que autoriza las estaciones de referencia? Es el IGN. Entonces, el IGN necesariamente me va a proveer información de sus estaciones de rastreo permanente. Entonces, para que se entienda, los equipos que levantamos la información catastral en campo no están trabajando solos, están enlazados a las estaciones de rastreo permanente del IGN. O en su defecto, como se indica en la parte inferior izquierda, que también ya lo comenté minutos antes, quizá nosotros generemos un punto geodésico o una estación de referencia. De manera, esta estación puede ser temporal, ¿no? Nos durará pues 1 año, 2 años mientras la usemos o quizás mientras no la destruyan, porque a veces personas ajenas por desconocimiento o por algo lo van a destruir este hito. Porque este hito va a tener una placa en el centro y en el centro de la placa va a tener un punto y el punto es el que va a tener la coordenada calculada y la posición de precisión, es el punto nada más. Pero si ya lo mueven, lo destruyen o algo, ya la precisión o la posición se ha perdido. Entonces, para que se entienda mejor, el equipo rover, el equipo móvil o el GPS con el que hacemos el levantamiento de los linderos del predio, va a ser un trabajo enlazado a una estación de referencia, que puede ser las estaciones de rastreo permanente al IGN, o podría ser una estación establecida por nosotros mismos, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, dichas estaciones tienen que estar operando. Es decir, las del IGN indudablemente que operan las 24 horas del día. Pero si nosotros tenemos una estación en nuestra zona de trabajo, necesariamente tenemos que utilizar un equipo geodésico operando durante el tiempo que me demande hacer mi levantamiento catastral. Por ende, la estación de referencia será la primera que inicia el funcionamiento y la última en ser apagada, ¿no? Porque dependemos de una estación de referencia para hacer nuestro procesamiento. Lo que a grandes rasgos también les indicaba, ¿no? Se dice que tenemos equipos geodésicos, submétricos, pero hay que tener en cuenta algo. La precisión solo se obtiene haciendo un procesamiento que se llama corrección diferencial, o haciendo una corrección en tiempo real. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros hacemos
procesamiento en gabinete, es decir, transferimos nuestros datos de campo, conseguimos los datos de la estación de referencia y mediante el software de procesamiento del equipo que usamos vamos a obtener las coordenadas calculadas. Habiendo llegado a un reporte de coordenadas calculadas, vamos a tener un reporte también del grado de error que hemos alcanzado. Dirá 20 centímetros, dirá 30 centímetros, dirá 15 centímetros, etc. Que para un equipo sumétrico es lo adecuado, ¿no? Ahora, si hacemos un cálculo de coordenadas para un equipo geodésico, como ya se indicaba, su error máximo estará pues a los 10 milímetros. Pero normalmente se obtiene 8 milímetros, 6 milímetros de error por coordenada. Eso es haciendo postproceso, es decir, haciendo un procesamiento en gabinete. Sin embargo, también se puede obtener coordenadas calculadas en el mismo lugar de trabajo. Y eso se llama tiempo real, ¿no? ¿En qué consiste? Acá consiste en que nosotros, en el área de trabajo, deberíamos tener una estación de referencia. Así como mostramos en diapositiva anterior, vamos a tener un punto con coordenadas conocidas. Sobre dicho punto vamos a instalarnos con nuestro equipo geodésico. Va a estar operando un equipo geodésico sobre esa marca. Y paralelamente nosotros hacemos un levantamiento del predio. Pero nuestro equipo sumétrico o nuestro equipo que levanta el predio se va a comunicar vía radio con el equipo que está en el punto con coordenadas conocidas o en nuestra estación de referencia o en nuestra base, más rápido para denominarlo, ¿no? Y lo que obtengamos nosotros en nuestro equipo rover, en nuestro equipo móvil o en el equipo que hace el levantamiento del predio, ya son coordenadas corregidas. A eso se denomina corrección instantánea o tiempo real. Es un poco el esquema de lo que habíamos comentado del proceso, ¿no? Significa que hay dos equipos operando. Uno de ellos es el equipo que hace el levantamiento del predio. El otro será el equipo que está operando como estación de referencia. La condición es que ambos van a tener registro de información en tiempos comunes. Es decir, si yo hago un trabajo en campo de una determinada fecha, imaginémonos hoy 14 de septiembre. Entonces, he tenido una jornada de trabajo, por decir, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy al gabinete o a mi oficina, transfiero la información de mi equipo. Adicionalmente tengo que gestionar o pedir, o bueno, de repente hay una persona encargada que ya se encarga de obtener la información de la estación de rastreo permanente al IGN. Pero esa información tiene que ser del mismo día, es decir, de hoy 14 de septiembre. Si proceso con información base de otra fecha, lo que ocurre es que no va a haber un ajuste en las coordenadas. Simplemente son tiempos distintos y no va a procesar la información. Entonces, en este esquema es para un poco entender también, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros hagamos cálculo de coordenadas mediante postproceso? La condición es que datos de la base y datos del equipo que hace el levantamiento tengan tiempos comunes de registro. Este es el esquema que también indicamos, el tiempo real, donde ya, reiterando lo mismo, debemos tener un equipo geodésico operando en el punto de control en la zona de trabajo.
Como ya se dijo, se enlazan a través de señal de radio al equipo que hace el levantamiento del predio. Y lo que a nosotros registramos o vemos en nuestro equipo móvil ya son coordenadas corregidas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay otra forma de hacer tiempo real. Los equipos actuales, casi todos, si no me equivoco, ya traen para colocar un chip de celular en el equipo mismo, en el GPS. Mediante datos vamos a conectarnos a un servidor o a una fuente base que nos brindará la información de datos para hacer corrección en tiempo real. La diferencia acá está que podemos alejarnos mucho más de nuestro proveedor de datos base, varios kilómetros. Como se darán cuenta en el ejemplo, en el esquema anterior, la comunicación es vía radio entre equipo y equipo. Y dependiendo de la calidad de la radio, vamos a obtener una cierta distancia para tener cobertura, que puede ser 800 metros, puede ser 1 kilómetro, dependiendo de la ubicación del terreno. Por ejemplo, si queremos hacer un levantamiento y tenemos como obstáculo intermedio un edificio, lo más probable es que perdamos posición, es decir, no va a haber posición en tiempo real. Entonces esa es una de las desventajas de repente de hacer tiempo real o teniendo una estación base en la zona, ¿no? Sin embargo, con esta metodología de usar datos mediante un chip de celular, obviamente tenemos que tener el proveedor con estas características. Podemos coberturar a más distancia de la base, ¿no? De repente hasta 50 kilómetros, dependiendo. Ya el proveedor nos indicará, bueno. Entonces, esta es una forma también de hacer un lanzamiento en tiempo real. La diferencia acá es que usa un chip de celular y obviamente teniendo saldo para datos vamos a poder conectarnos. Indudable que tenemos que de repente pagar el importe que cuesta el servicio, ¿no? El proveedor ya nos dará una dirección, una clave, un password, etcétera, para conectarnos. Lo que comentábamos también es que el IGN es el ente autorizado a proveernos datos de bases GNSS. Actualmente el IGN tiene en todos los capitales de departamento instalaciones de estas bases, ¿no? Normalmente está en los gobiernos regionales, pero quizás en algunas municipalidades también los tenga. Pero tenemos que comunicarnos aquí a Surquillo y solicitar la adquisición de sus bases, ¿no? Eso se puede gestionar ya mediante de repente un convenio interinstitucional o pagando el derecho de proveer la información, ¿no? Que es algo de 178 soles por día, es el costo diario más o menos. Entonces, obviamente si nosotros trabajamos en cualquier lugar del país, debemos enlazarnos o debemos solicitar en todo caso datos de la estación de rastreo permanente más cercana a nuestra zona de trabajo. Imaginémonos que yo estoy en el norte, o Tusco, hago mi trabajo, entonces tengo que pedir datos de la estación de rastreo permanente de Trujillo. Ahora, si estoy por aquí en Lima, al sur, me voy a Cañete, tendré que solicitar datos de la estación de rastreo permanente de Pucusana, ¿no? Para que se entienda un poco. Acá se habla de estación base, dice, es aquella que siendo extremo de un vector se asume como de coordenadas conocidas. También se suele llamar estación de referencia. Claro, la estación de referencia es una estación con coordenadas calculadas, ¿no? Conocidas. Se dice que la línea base es la distancia entre el equipo que hace el trabajo en campo y donde se encuentra la estación de rastreo permanente o la estación de referencia. Es la distancia entre la base y el rover.
Esa es línea base. Acá hablamos de formatos de los archivos, el formato RINE. También es importante que deben saber que el formato universal que permite leer los archivos de las diferentes marcas de los equipos GPS es el formato RIM. Acá es importante indicar que las estaciones del IGN son estaciones de una determinada marca. Si no me equivoco, todas son de la marca Trimble. Entonces sus archivos de sus datos tienen un formato T01. Ahora, si nosotros queremos procesar información con nuestros equipos que no son de la marca, debemos que convertirlo a formato RIM, los archivos. A eso se refiere. No está de más comentar que el año 2018, al finalizar el año 20 de noviembre, el IGN sacó una resolución en la que indica que ya no se debe usar las marcas físicas que ellos mismos establecieron en las diferentes capitales de departamento y algunas provincias, y quizás algunos distritos del Perú. Porque como ya conocerán, hasta años anteriores, que no sé hasta qué año, por ejemplo, yo personalmente, por trabajo, hasta antes del año 2005, hemos utilizado estas marcas físicas, ¿no? Así, me correspondía hacer un trabajo, por decir, a ver dónde, Ica, por decir. Entonces, ¿qué hacía? Compraba la ficha técnica de los puntos de la ciudad de Ica, del IGN, ¿no? En el caso de Ica, por ejemplo, había una marca, quizás hasta ahora estaba ya no estando en la azotea de la municipalidad de Ica, creo que era de un orden B. Entonces, si mi trabajo corresponde a hacerlo por esa zona, yo compraba la ficha técnica, ubicaba el punto, instalaba mi equipo geodésico sobre ese punto, y con otro equipo hacía mi trabajo en la zona, ¿no? Y utilizaba el método de postproceso, calculaba mi información y todo era de esa manera. Sin embargo, acá bien claro indica, ¿no? Dar por concluido el empleo de los 240 puntos geodésicos de orden 0, A, B y C, establecidos por el Instituto Geográfico Nacional, y los 4.955 puntos geodésicos de orden A, B y C, establecidos dentro del marco del proyecto de consolidación de los derechos de la propiedad inmueble. Esto fue un convenio en los años 2008-2010 entre SUNAR, COFOPRI e IGN, donde se establecieron la cantidad de puntos que se indica cerca de 5.000, de diferentes órdenes. Creo que el 90% aproximadamente eran de orden C. El objetivo era para uso topográfico de lo que es COFOPRI, porque COFOPRI, como entenderán, hace sus levantamientos urbanos y tiene que estar pues georreferenciado todos sus levantamientos, ¿no? Entonces, con esa finalidad se establecieron esta cantidad de marcas físicas, que eran unos hitos que dejaban en diferentes capitales de distritos fundamentalmente. Sin embargo, pasados los años y a la fecha ya quedó en desuso. Ingeniero Solís, disculpe la interrupción, para recordarle que estamos a 15 minutos de culminar la sesión. Bien. Entonces, tendríamos que acelerar un poco este conversatorio. Bueno, obviando ya esta diapositiva, que no es más redundar en lo que hemos estado comentando, es para indicar lo que el IGN tiene en su página principal. Podemos nosotros visualizar sus estaciones de rastreo permanente, pero solamente es visualizar, ¿no? Ahora, para gestionar ya la información, se puede uno
comunicar con el IGN o visitar a sus instalaciones y nos brindará los datos de la estación de referencia que nosotros necesitemos, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta es una vista de su página, están los 25 departamentos, dentro de cada departamento, si nosotros hacemos clic, vamos a encontrar las diferentes estaciones que tienen por departamento, ¿no? Sin embargo, no está de más también indicar que con los equipos geodésicos, como son equipos de precisión, nosotros como institución o de repente alguien tiene en mente formar su propia empresa y trabajar de forma particular, ofrecer servicios de topografía y de geodesia, ¿no? Entonces, se agenciará de sus instrumentos topográficos y geodésicos. Si dentro de ellos considera adquirir equipos GNSS de presión geodésica, con ellos, ¿qué podrá hacer? Por ejemplo, podrán hacer el establecimiento de puntos de control. Para ello hay que seguir ciertas particularidades que acá, de repente, al final de esta intervención, yo le entrego a la señorita Melissa esta diapositiva para que ustedes la puedan leer con más tranquilidad. Sin embargo, son los pasos que debemos tener en cuenta para establecer un punto de control. Están las estrategias que debemos tener en cuenta, los materiales que se usan dentro de ellos. Hay que hacer, preparar una mezcla de concreto, obviamente, para colocar una placa de bronce en el centro, y esa placa debe estar membretada con un punto justamente en el centro de la misma, y a ese punto se le dará posición. ¿Y qué tiempo se le da posición? Se le debe dar posición, por ejemplo, acá, disculpen el corte, esto es, por ejemplo, una placa de bronce de la SBN, ¿no? En esas características. Pero lo más importante es que nosotros, cuando hagamos, establezcamos un punto de control, lo que tenemos que tener en cuenta es que solamente lo haremos si es que lo georreferenciamos o tomamos la información de posición con un equipo geodésico. Con un equipo sumétrico no lo vamos a alcanzar la precisión. Y lo que nosotros vamos a lograr es un punto de orden C. Los puntos de orden C tienen la característica de que su error máximo será pues 10 milímetros. Ahora, ¿y cuándo lo conseguimos? Es siempre y cuando nos establezcamos a una distancia no mayor a 100 kilómetros, lo recomiendan, ¿no? 100 kilómetros de distancia de nuestra estación de referencia o de nuestra estación de rastreo permanente al IGN. Además de ello, registremos la información por un tiempo continuo no menor a 3 horas, ¿no? Esa es la otra característica que hay que tener en cuenta. Adicionalmente, la máscara de elevación de nuestro equipo debe estar en 15 grados. Son características importantes que hay que tener en cuenta. Ahora, obviamente nosotros hacemos un cálculo de gabinete y lo que les decía, ¿no? Vamos a llegar a la conclusión de que nuestro error máximo del punto debe ser 10 milímetros como máximo, y teniendo esas condiciones vamos a obtener un punto de orden. El tiempo está resultando un poquito corto en realidad, y estoy tratando de avanzar, pero sería bueno decir algo fundamental nomás. Por ejemplo, ¿en qué ocasiones vamos a usar los puntos de orden? ¿Sí? Que nosotros podamos establecer con nuestros equipos geodésicos. Fundamentalmente es para hacer levantamientos con estación total, como le decíamos antes. La diferencia es que para estación total necesitamos 2 puntos de control en el área a levantar. Un punto de control o nos da la posición y el otro punto nos dará la orientación real, ¿no?, de nuestro levantamiento. Ahora, si hacemos levantamiento con equipo GPS, con un punto de control es suficiente, ¿no? ¿Cuándo más utilizamos los puntos de control? Cuando hacemos la georreferenciación de manera precisa para lo que son las fotografías aéreas o para lo que son las imágenes satelitales, ¿no? Como ya se decía al inicio, las imágenes y las fotografías tienen una posición que no es de precisión. Por eso se usan los famosos equipos geodésicos para darle mejor precisión a nuestras imágenes o nuestras fotografías.
Ahora, ¿qué recomendaciones debemos tener en cuenta cuando hacemos un trabajo en campo? Antes de salir a campo debemos revisar que todos nuestros accesorios estén operativos, es decir, tengamos el bastón, tengamos la antena externa, los cables funcionen, si se comunica por cable, si es vía Bluetooth, obviamente no usan Bluetooth. Adicionalmente debemos llevar unas winchas a campos, es muy importante llevar una wincha de algunos metros y de repente una de unos 50 metros quizás. Es necesario, antes de salir al campo, es necesario probarles nuestros equipos. Es decir, hacer una prueba en gabinete o en la zona, no sé, en el patio de la institución, que todo esté funcionando. Hacer una comprobación que los equipos funcionan. Es la recomendación. Es parte de los hornos del software. Ahora, siempre se ha recomendado cuando hagamos levantamiento de equipos submétricos, hay parámetros que debemos tener en cuenta que ya la experiencia nos ha dicho. Por ejemplo, lo que es señal de ruido, debemos marcarlo en 39. Es un número fijo. Lo que es el PDOP no debe ser mayor a 6. Si es mayor a 6, lo que vamos a hacer, estamos dando mucha amplitud a la señal del satélite que va a ingresar. Y todas las señales de satélite no son las adecuadas. Por eso se debe restringir a este valor numérico de 6. La máscara de elevación de nuestro equipo debemos configurarlo siempre en 15 o quizás a 10, pero no menor a 10. Entonces, teniendo esas consideraciones, si nosotros hacemos el levantamiento de los vértices del predio por un tiempo de 60 segundos, vamos a tener éxito en nuestro trabajo cuando hagamos postproceso. Son unas vistas de un determinado SOA para equipos sumétricos. Cuadro de software versus las marcas de los diferentes equipos. Entonces acá, ya para estar concluyendo, lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos en campo, debemos tener bien claro dónde va a estar ubicada nuestra estación de referencia, o nuestra estación base, que puede ser la del higiene o puede ser un punto de apoyo en la zona. Al momento de hacer el levantamiento ya del predio mismo, debemos hacer un reconocimiento rápido de los vértices. Ahora, debemos usar un equipo submétrico, no un equipo navegador. Ese equipo ya debe estar configurado, como les decía, PIDOP 6, CSNR 39, máscara de elevación 15, a la toma de datos que sea el segundo, usar antena externa. La antena externa debe estar en la parte superior de un bastón. Ese bastón tiene una burbuja que nos indicará más o menos la verticalidad de la toma de información. Es decir, debemos tener esas consideraciones para hacer un levantamiento de los vértices de predio. Por eso acá se dice que la colección de información debe ser realizada utilizando la antena externa sobre el bastón nivelado. Adicionalmente, como mínimo deberemos portar pues una libretita de campo donde haremos un pequeño croquis y anotaremos algunas incidencias, es decir, la secuencia de repente de la toma de datos, porque cada punto se debe dar una nomenclatura, un nombre, que normalmente será un número correlativo empezado en 1, ¿no? Es decir, si mi predio tiene 30 vértices, exagerando, de repente es un predio extenso, empezaré en el 1 y terminaré en el vértice número 30. Pero adicionalmente el mismo equipo nos permite dar cierta nomenclatura que sea una característica que nos indique algo importante en el momento de que nosotros nos desplazamos por el predio, es decir, de repente está surcando por ahí un canal de riego, de repente está colindando una trocha carrozable, o es una vía de uso público, entonces por ahí podemos digitalizar un poco esa característica para que nos permita tener en cuenta al momento de elaborar el plano, ¿no? Adicionalmente acá, en esta diapositiva lo que debemos resaltar es que debemos tener un orden al momento de crear nuestros archivos, porque como se dan cuenta, cada equipo tiene un software de campo y tiene un software de oficina. Nuestros equipos, según la marca, vamos a encontrar un software de campo. Si utilizamos, por ejemplo, la marca Trimble, vamos a utilizar como software de campo de nuestros colectores el TerraSync.
Con ese software nos permite a nosotros crear nuestro archivo de campo. Al crear el archivo de campo debemos darle una nomenclatura. Esa nomenclatura debe ser la que manejamos dentro de la institución y que debe ser la más estandarizada dentro de nosotros mismos para no incurrir en algunas inconsistencias, por llamarle de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, aquí para efectos de lineamiento que nosotros manejamos, está determinado por la fecha. Es decir, mes, fecha, día, mes y año, más las iniciales del operador, es decir, inicial del nombre, inicial del apellido, seguido de las siglas de la institución. Y si queremos trabajar más de un archivo durante el día, le vamos a poner una numeración correlativa, que 1 será el primer archivo, 2 será el segundo archivo del mismo día dentro del trabajo que ha realizado ese equipo. Y si hacemos 3 levantamientos ese día, ya será -3, por ejemplo, ¿no? Es una forma de ordenarnos. Bien, tenemos 2 minutos para concluir la conversación. Como decía, si nosotros disponemos de una libreta de campo, elaboraremos nuestro croquis, donde se describirá la toma de vértices del predio, ¿no? Para nuestro caso se ha estimado una ficha de campo, que es un formato que debemos llevar a campo nosotros. Ahora, si nosotros ya lo superponemos sobre un visor gráfico, llámese Google Earth o cualquier otro visor gráfico del Internet, ya en buena cuenta veremos la forma de nuestro predio levantado, que en algunos casos puede ser coincidente, en otros puede ser discrepante la ubicación o la posición. Porque hay que tener en cuenta que estas imágenes gráficas que nos brindan de manera gratuita el Internet tienen algún error, ¿no? Bien, me gustaría de repente escucharlos el minuto que nos queda para poder de repente absolver alguna Sí, claro. inquietud, no sé si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, porque ya falta un minuto. Sí, tenemos tiempo para atención de las consultas. Tenemos unas consultas a través del chat. El participante, José Mendoza, hace la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia de precisiones existe entre los GPS diferenciales de doble frecuencia y una sola frecuencia? Bien, cuando ya hablamos de diferencial, debemos estar hablando de los equipos de doble frecuencia. Por eso que siempre decimos, por eso cuando hacemos un requerimiento siempre decimos mínimo, no sé, 72 canales, dicen, ¿no? O más. Entonces esos equipos todos son de doble frecuencia, ¿no? Ahora, la diferencia radica fundamentalmente en la calidad del equipo mismo dentro del modelo mismo, o sea, por ejemplo, si hablamos de submétricos, dentro de los submétricos hay diferentes calidades del equipo, dentro de la misma marca incluso. Por ejemplo, Trimble ofrece ya ahora, no me acuerdo qué modelo es, creo es el GOX H6000, creo, donde ellos indican, ¿no?, que su característica de ese equipo es decimétrico, su valor máximo. Pero si hablamos de otros modelos de la misma marca, pues dicen, no, mi equipo es submétrico. Por medio error, 40-50 centímetros, ¿no? Ya depende de la calidad del equipo que nosotros tengamos dentro de la misma marca inclusive, ¿no? Pero sí, todos estos equipos tienen que ser de doble frecuencia, de todas maneras, para poder hacer corrección diferencial. Gracias, ingeniero. La segunda consulta, también a cargo del participante, José Mendoza, indica lo siguiente. ¿Se puede certificar puntos de orden C en el IGN con la data de las estaciones del IGP que toman data al segundo? La data del IGP, ¿me pueden especificar a qué se refiere data del IGP? Participante José Mendoza, para que pueda aclarar su consulta. Hola, José. Pero igual, sí se pueden certificar datos de puntos para orden C con el IGN, ¿no? Entonces ellos nos van a pedir la información, la marca del equipo, obviamente tiene que ser un equipo geodésico, indudablemente. Tenemos que tener
mínimo 3 horas de registro, tenemos que tener la información de la estación de rastreo permanente a la cual nos hemos enlazado, que obviamente será una estación de ellos, ¿no? Y nosotros vamos a enviar nuestros resultados de procesamiento para la validación. Lo que hacen ellos al final, hacen una corroboración de la información. Muy aparte que tengamos que tener en consideración los formatos que hay que llenar y todo lo demás, y de repente pues, el importe económico que eso demanda, ¿no? Pero que sí se puede, sí se puede. Bien, ingeniero, han sido todas las consultas reportadas por el chat por los alumnos. Únicamente agradecerle a usted por la ponencia que nos ha traído en la noche de hoy, de importancia, por supuesto, para cada uno de los estudiantes. Y en todo caso, ya nos estamos viendo en la siguiente sesión programada. No, las gracias es para todos los que me han escuchado y han tenido esa amabilidad de repente de escucharme una vez más, reiterando lo mismo. Más bien espero que haya servido de algo, haya podido ser de utilidad, ¿no? Que es lo más importante. De repente, uno como profesional ha hecho múltiples trabajos de este tipo y lo viene haciendo, pero a veces como docente es un poco difícil, ¿no? Sí, en verdad, pero sí, espero que algo haya quedado y sea de útil para todos ustedes. Mil gracias por todo eso, y si hay una nueva oportunidad de volvernos a encontrar, encantado de poder conversar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta pronto, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos los participantes. Hemos culminado la sesión del día de hoy. Chicos, recordarles que ahora estamos en